Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra tutoría número 5, ¿verdad? Em, de estadística aplicada a la educación. Vamos a ver algunos temas, algunos ejercicios que nos pueden apoyar con precisamente las actividades en línea. Quería también recordar lo que tenemos que realizar en próximamente. Así que vamos a recordar un poquito esto de las fechas. Así que vamos a ver acá. Bueno, en primer lugar, estamos siempre en la unidad 3, ¿verdad? Esto es del 10 de octubre al 5 de noviembre. Eso quiere decir que todavía tenemos algunos días para trabajar en ella. Recuerden que por lo de la tormenta Julia se extendió una semana más, ¿verdad? Estamos haciendo esta tutoría en día viernes debido al asueto que se tuvo el miércoles, así que estamos reponiendo esta, esta tutoría de repaso que correspondía el miércoles. Como les repetía, esta unidad se termina el 12 de noviembre y tenemos aquí la entrega de la actividad en línea número 3. En cada uno de estos están las partes que tenemos que ir trabajando y la fecha de entrega es para el 9 de noviembre como día máximo, ¿verdad? Esta entrega se desfasa y se va a entregar, perdón, entre el 13 y el 16 de noviembre, así que tenemos un poco más de tiempo para trabajarla. A esta altura, eso sí, nosotros ya deberíamos de estar trabajando precisamente la parte 3 y iniciar con la parte 4. Recuerden que siempre es importante que revisemos nuestra ruta de aprendizaje para tener una idea de lo que vamos desarrollando en cada una, ¿verdad? Esta no ha sido actualizada, pero se corre una semana. Por lo tanto, aquí estamos en la parte 4, ya deberíamos de estar trabajando en ella, de los ejercicios que se presentan acá como repaso, además de precisamente la parte de la actividad en línea. Bueno, ¿dónde nos ubicamos? Aquí pueden encontrar algunos ejercicios del intervalo de confianza para la media. Hoy vamos a revisar un poco el de la mediana. Está este video de la prueba U de Mann-Whitney, que es precisamente para las variables no paramétricas. Ya vamos a ver un poco de esto. Y al final nos queda con la unidad 3, parte 4, una vez terminemos esta de acá, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta esto de las fechas para la entrega y para poder tomar en cuenta y distribuir y que no se nos vaya a quedar a última hora todo el trabajo. Vamos a pasar ya a nuestra tutoría. Recuerden que es una tutoría de repaso y por lo tanto la idea sería que ustedes hagan consultas sobre lo que estamos haciendo en las actividades en línea. Sin embargo, también tenemos una agenda que se nos ha sido propuesta por coordinación. Así que mientras no hayan dudas, pues vamos a pasar con nuestra agenda. En esta tutoría número 5 tenemos el tema de eh, permítame un segundo, vamos a arreglar esto para que se vea bien. De la inferencia no paramétrica y las inferencias paramétricas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuál es la diferencia. En las no paramétricas son aquellas que se encargan de analizar datos que no tienen una distribución particular conocida. Los datos pueden ser categóricos, aunque tienen algunas limitaciones. Cuentan con resultados estadísticos ordenados y por eso facilitan su comprensión. En el caso de las paramétricas, se basan en leyes de distribución particulares conocidas como la normal y otras, ¿verdad? La testnet y todo esto. Para eso es que se necesitan porque se basa en el análisis de los elementos de una población a partir de muestras aleatorias independientes. Generalmente solo se aplican a variables numéricas y para su análisis debe mantener una población grande, ya que permite el cálculo
sea más exacto. Entonces, vamos a tomar en cuenta la parte de la diferencia entre estas inferencias. Y aquí tenemos un cuadro que lo pueden encontrar en el material, donde tenemos básicamente la diferencia, ¿verdad? La prueba no paramétrica tiene mayor potencia estadística a comparación de la paramétrica. En la no paramétrica se aplican en variables categóricas, en cambio las otras son en variables de razón o de intervalo. La no paramétrica es en muestras pequeñas, en cambio la paramétrica, acabamos de decir que se da en muestras grandes y en población muy grande. En la no paramétrica no se conoce la forma de distribución de los datos, en cambio en la otra sí hay una distribución ya conocida o por la cual se hace la base. No se hacen muchas suposiciones, en cambio en la paramétrica sí se hacen suposiciones. La no paramétrica exige una menor condición de validez, en cambio en la paramétrica la condición de validez tiene que ser mayor para poder constatar que esta prueba tiene validez. En la no paramétrica hay mayor probabilidad de errores, por lo mismo de que tiene menor condición de validez. En cambio, en la otra, la probabilidad de errores es mucho menor. El cálculo es menos complicado de hacer en la no paramétrica, ¿verdad? Es una inferencia un poco más, llamémoslo así, más mecánica. En cambio, el otro es un cálculo que se debe de hacer para poder interpretar. Las hipótesis se basan en rangos, medianas y frecuencias de datos, en cambio lo otro se basa en datos numéricos. Los cálculos no son exactos en la no paramétrica, pero en la paramétrica son muy exactos. Considera los valores perdidos para obtener información, en cambio en la otra no toma en cuenta los valores perdidos, ¿verdad? Es decir, aquellos que por alguna razón no se logran identificar o estar en, en la, como en la, perdón, en la parte de la obtención de los datos, pues estos sí se toman en cuenta en la no paramétrica, en cambio en la paramétrica no. Bueno, vamos a empezar ya con un poco de, de teoría, de práctica, perdón, y vamos a empezar con la prueba de la mediana. En esta sección lo que vamos a hacer, o esta parte, es lo que se hace es que a la mediana se le da un valor. Esa es una de las características. eh, Podemos decir entonces que para la prueba de la mediana, o sea, cuando hablamos de la prueba de la mediana es porque la mediana tiene ya un valor asignado, ¿verdad? ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es constatar que esta mediana sea como representativa, que dé exactamente lo que se nos pide. Entonces, se nos da unos valores que pueden ir desde x1 hasta xn, ¿verdad? Se nos van a dar una serie simple y esto va a cumplir con una distribución de x hacia f, ¿verdad? M la vamos a reconocer. Estamos tratando de ver la parte de simbología, ¿verdad? La M va a ser la mediana precisamente de la población. A la población la vamos a llamar X. Okay, aquí vamos a poner que X es la población. La distribución es F, ¿verdad? Pero es desconocida. Y tenemos también M sub 0, que es un valor conocido. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer con la prueba de la mediana? Pues vamos a comparar, a contrastar, a observar el análisis de cada uno de estos. Entonces, vamos a tener en primer lugar una hipótesis que vamos a decir, bueno, la mediana de la población es igual a la mediana que nos da, ¿verdad? A la mediana dada. Y lo vamos a contrastar con la hipótesis que será la alternativa, ¿verdad? Que será que la mediana no va a ser igual a la mediana dada, ¿verdad? ¿Qué vamos a tomar en cuenta aquí? Pues el nivel de significancia. El nivel de significancia será siempre alfa y esto siempre pertenece a unos valores entre 0
y 0.1. ¿Ok? Eh, lo que vamos a hacer entonces es o a rechazar o estar a favor de alguna de las dos hipótesis. ¿Ok? Vamos a ir trabajando con un ejercicio para que veamos cómo se aplica. Vamos a ver este que dice que la edad de 7 jóvenes entre 15 y 20 años, ok, ahí ya nos están dando como un rango, ¿verdad? Ok, de una ciudad son los siguientes. Entonces aquí nos listan a nosotros 15, 19.5, 15.8, aquí estamos arriba, ¿verdad? 20, 19.9, 17.2 y 16.5. Estos son los datos que nos dan. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que queremos comprobar? Que la mediana de los jóvenes de edades entre 15 y 20 es de 17.3. ¿Qué quiere decir? Que el M sub 0, que era el valor dado, es 17.3. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues nosotros lo que vamos a hacer es precisamente a poner nuestra hipótesis. En primer lugar, decimos que la hipótesis que la mediana sea igual al valor que me han dado, 17.3. Pero lo vamos a contrastar con la hipótesis de que la mediana es diferente a 17.3. ¿Ok? Vamos ahora a plantear precisamente el estadístico de prueba, ¿verdad? El estadístico de prueba se define como el número de como el número de datos, el número de observaciones, el número así yo diría, de datos arrojados, es decir, todos los que están acá en la lista, tenemos que ver cuáles son los números de observación o de datos mayores que este. Entonces, ese es el primer estadístico, ¿verdad? Números de observaciones mayores que M sub 0. ¿Ok? ¿Y cuánto es M sub 0? Pues 17.3. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la lista y decir, este es menor, este es mayor, menor, mayor, mayor y listo, ¿verdad? Entonces quiere decir cuántos son los números de observaciones, pues T es igual a 3. ¿Ok? Este estadístico de prueba vamos a trabajarlo con una distribución binomial, ¿verdad? Porque estamos trabajando con una serie de datos y vamos a definir cuáles son las características de esta serie de distribución binomial, que será que el número de datos, recordemos que eran 7 jóvenes, ¿verdad? Entonces, n' es igual a 7, ¿ok? Y como estamos hablando de una probabilidad o una distribución binomial, entonces recuerden que la binomial era aquella que solo puede tener dos sucesos. O se tiene éxito o fracaso. Por lo tanto, la probabilidad de que las dos sucedan será 0.5. Y con otra característica que vamos a decir es que eh, el nivel de significancia es de 5%, ¿verdad? O sea, 0.05. Una vez ya tenemos nosotros como esta parte, aplicamos la fórmula, o más bien dicho, lo que queremos comprobar, ¿verdad? Y esto es lo que nos da la prueba de la mediana. La voy a escribir por aquí. La prueba de la mediana dice que el estadístico tiene que ser menor o igual al dato cuando el nivel de significancia es entre 2 o, ¿verdad? También si perdón, aquí al revés. O si el siguiente dato con menos el nivel de significancia entre 2 es menor o igual a t, ¿ok? Estos de aquí, estos nivel de significancia son los que nos van a dar los parámetros para poder
trabajar. Estos datos de aquí siempre van a ser, como repito, porque es binomial, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque n dependerá del número de datos, que normalmente no son muy grandes, y la probabilidad que es, al ser binomial, pues debe de ser 0.5. Entonces pasamos a plantearla, dependiendo de esto que acabamos de mencionar acá, a plantear con lo que vamos a trabajar. Primero dice X tiene que ser alfa medios, eso quiere decir que es X como el nivel de significancia 0.05, pues yo tendría que dividir 0.5, perdón, entre 2. Una vez yo tengo esto, me queda X es igual a 0.025 y precisamente con este es como mi parámetro, ¿verdad? Para buscar los datos dentro de la tabla. Esto va a pasar, o sea, este de aquí va a pasar si la probabilidad, la binomial, ¿verdad? Vamos a poner b de binomial. Si esta es menor a a x 0.025 y este es menor a 0.025, ¿ok? Y la otra es si la probabilidad binomial es menor o igual a 0.025 y esta es mayor o igual a 0.025. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo lo vamos a encontrar en la tabla. No le tengo aquí a la mano, pero en la tabla nos dan el valor de n de este lado, ¿verdad? Y nos dan como varios, aquí está 0.01, 0.02, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí el n, por ejemplo, es 1, 2, 3, 4. Nosotros vamos a bajar en la tabla hasta tener el n7. Y en el n7, en toda esta fila, yo me voy a buscar precisamente el 0.05 para encontrar el valor de la probabilidad binomial menor a 1, ¿verdad? Que va a ser 0.078. Déjenme ver si tengo aquí a la mano la tabla. Es con nivel de significancia 7. Yo creo que sí. Aquí lo tengo en la mano. Vamos a ver. 0.0. Acá está. Permítame, solo para que veamos cómo se tiene que buscar en la tabla. Acá está. Como les repito, este es de distribución binomial. Aquí está la n y yo me voy a buscar el valor de 7, ¿verdad? Esto de aquí. Y me voy a buscar precisamente el 0.5, que es esta parte de acá. Y ahí está el 0.078. Vamos a leerlo para que lo veamos. Ok, aquí está 0.078 y si se fijan, aquí está el número de n y tiene un límite, ¿verdad? Porque el límite es hasta 17, creo, o 20. Vamos a ver. Pues 20, de 20 se salta a 25 y así es, esta es la de la binomial. Entonces les decía que acá precisamente teníamos, ¿dónde está? Acá. Ok. Cuando estamos en 0 será 0.078 y luego voy a cambiar nuevamente de... Bueno, lo que quería era mostrarles cómo buscar los datos. eh, y ya que tenemos ese valor, pues entonces lo que tenemos que hacer nosotros es precisamente buscar ahora el valor de 0. Que sea menor o igual a 1, pero con 0.025 y ahí nos va a dar precisamente ¿verdad? Que es la probabilidad de la binomial, pero menor o igual a 1. Y esto nos va a dar 0.0625 si lo buscan con 0.025 y entonces me va a quedar 0.025 y este tiene que ser mayor a 0.025. Ok, estamos comparando, ¿verdad? Una vez yo comparo esta parte, entonces puedo decir que X de 0.025
pues me da igual, o sea, es que es como que este valor de x 0.025 es 1 porque está en el valor de acá que yo he definido, ¿verdad? El 1 de acá. Sí, déjenme poner acá déjenme ver si lo tengo en la mano también. Acá está. Es como el planteamiento que se tiene que hacer y se tiene que repetir para 1 menos, acá creo yo. Eh, Como les decía, estamos probando, fíjense, este es que el t tiene que ser menor o igual a, el t, recuerden que es el valor del estadístico de prueba, ¿verdad? Este estadístico de prueba tiene que ser menor al dato del parámetro entre 2, ¿verdad? Y el otro es 1 menos alfa entre 2. Entonces, por el momento solo hemos hecho alfa medios. Ahora tenemos que ir a hacer este de 1 menos alfa medios. Y fíjense que aquí nos explica que alfa medios y 1 menos alfa medios son los cuantiles alfa medios y 1 menos. O sea, estos valores de aquí son estos de acá. Estos, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros los comparamos con aquí 0.025. Este es el primero. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el siguiente, que es si es x 1 menos alfa medios. Esto es x es 0.0975 al restar 1 menos 0.025. Y ahora planteamos nuevamente lo que tenemos que comprobar, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, la probabilidad binomial tiene que ser aquí menor que x 0.975. Y esto tiene que ser menor o igual al mismo parámetro que estamos hablando, ¿verdad? Aquí. Y por lo tanto también esta misma probabilidad binomial que es menor o igual, ahora lo vamos a tomar en cuenta, a 0.975, tiene que ser mayor o igual a 0.975. Esto es por lo que les acabo de explicar acá. Esta parte de acá es como la forma que nos dicen cómo vamos a contrastar. Una vez yo ya lo tengo así, pues ahora vamos a hacer probabilidad binomial, ¿ok? Tiene que ser menor ¿a quién? Menor a el valor de 0.975. Esto, si nos vamos, déjenme también tenerlo aquí para ver si se lo puedo pegar bueno, 0.975. Exacto, está justo son tan chiquitos los números. Estamos en el 7 y 0.975 está en el 0.025, está en el 6 en la tabla. Entonces aquí esto tiene que ser menor a 6, ¿verdad? Ese dato que estamos hablando ahí de que tiene que ser menor a ese valor, pues es precisamente el 6, ¿ok? Y esto pues es igual. Si buscamos nosotros ahora en el dato del 6, me va a quedar 0.9375. Es menor o igual a 0.975. ¿Ok? Y si buscamos en el 6, nuevamente me va a quedar 0.9922. Tiene que ser mayor o igual a 0.975. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, que X, ¿cuál de las dos como que se valida? Es precisamente que es igual a 6 porque cumple con este. Este es menor y este es mayor, ¿verdad? Insisto que esto se tiene que ver en la tabla, los valores en el 6, ¿verdad? Para poder encontrar el valor que arroja la tabla con respecto a este.
¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso, que cuando nosotros tenemos los datos, tenemos que buscarlos precisamente dentro de la tabla para poder generar nosotros el dato que vamos a contrastar, ¿ok? Bueno, una vez que tenemos eso, nosotros ya podemos sacar una pequeña conclusión, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra conclusión? Bueno, primero que el 1 es igual al que dijimos acá, al 0.025, al dato con 0.025. Este es menor ¿a quién? A los valores que nos arrojaron nuestra segunda, el contraste, ¿verdad? Que es 0.0975 y que este es igual a un valor de 6. Entonces, fíjense bien, vamos a, como la zona de rechazo que nos está mostrando es precisamente entre 1 y 6. Y no se puede rechazar, ¿por qué? Porque la, la, la mediana de las edades sí puede llegar a ser 17,3 porque nuestro valor no está en ninguna de las zonas de rechazo, ¿verdad? Em, Esto hay que tenerlo en cuenta en ese sentido, de que siempre tenemos que recordar que voy a buscar una gráfica para explicarlo. Eh, a ver, acá está. Siempre tenemos que pensar precisamente que en el caso de nosotros, que es una distribución binomial, esta se comporta como precisamente un valor que tiene la misma probabilidad a la derecha que a la izquierda. Por lo tanto, ¿de qué va a depender de rechazarlo o no de rechazarlo? Pues de que esté precisamente entre los valores que nosotros consideramos que pueden estar, ¿verdad? De eso va a depender. ¿Ok? Vamos a estar buscando un ejemplo gráfico para poderlos enseñar. Un poquito para ver si logro encontrarlo. Ah, no encuentro la gráfica, pero bueno, espero luego poderlo encontrar. Se lo voy a colocar acá en Teams, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Ese era el primer ejercicio que estábamos trabajando. Ahora, el siguiente que nos pide que trabajemos es ya el ejemplo de la página 7, que ya son con los signos de Wilcoxon. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre Wilcoxon, que realmente es una forma diferente de calcular esta parte el contraste, llamémoslo así, de la hipótesis que estamos haciendo, ¿verdad? Y en este, entonces, en este de acá, ¿dónde está? Ahí está. La prueba de rango con signo de Wilcoxon. Estos son para datos que están por pares. En la anterior, recuerden que era una serie como simple y los datos, pues en su mayoría de las tablas andan como máximo 25 de n.
A esta, lo que vamos a buscar es que sean pares. ¿Ok? Esa es la característica de esta, que se pueda dar en distribuciones que se colocan por medio de pares. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener que necesitar acá? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que construimos la variable real de las diferencias, así se le llama, variable real de las diferencias. Y esta variable real de las diferencias es sencillo, solamente la vamos a calcular como el dato de una columna, pongámoslo menos el dato de la siguiente columna. Pues recuerden que van por pares, ¿verdad? Y esto hay una suposición y eso quiere decir que es simétrica alrededor de la mediana. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una gráfica y esta es la mediana, entonces de este lado es simétrica con respecto a este, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar de comprobar? ¿O qué es los contrastes que vamos a hacer? Recuerden que todas estas pruebas que estamos haciendo ahora de la mediana y de Wilcoxon tienen que ser contrastes, comparaciones que vamos a hacer. Y todo está basado en hipótesis. Entonces, la primera hipótesis, pues vamos a decir que la mediana con respecto a las diferencias es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Si fuera cero, quiere decir que es el mismo dato, ¿verdad? O la alternativa será que, aquí, van a equivocarnos con los iguales, que la mediana es diferente de cero. ¿Ok? Pero también podemos tomar de que, como que son varias alternativas, ¿verdad? Que esta sea igual a cero, pero también puede caber la posibilidad de que sea solamente menor, no solo distinta, sino que menor a cero. O lo siguiente es que sí sea efectivamente igual a cero, pero también que pueda ser mayor a cero. Entonces, estas son como todas los contrastes que vamos a tener que hacer para poder comprobarlo. Si D es simétrica alrededor, esto que les estoy hablando, eso quiere decir que la mediana calculada por medio de una operación, como la mediana exacta, llamémoslo así, va a ser igual también al valor de la mediana que tengamos. Y esta como premisa que estamos haciendo nos implica también que la mediana va a ser igual a cero, ¿verdad? Pero nosotros ya habíamos estudiado un poco acerca de esto y habíamos dicho también que esta MD que tenemos acá era igual a el valor de X menos Y, ¿verdad? Em, y por lo tanto, las hipótesis que queremos probar lo vamos a hacer por medio de estadísticos de prueba, como siempre, ¿verdad? Y para eso vamos a poner lo siguiente. Recuerden que esto era igual a M. Entonces, nuestras hipótesis serán de la siguiente manera, que la diferencia es igual a la diferencia de los datos. Esto es para los pares que estamos haciendo. Y también que esta misma diferencia va a ser igual al dato de uno menos la mediana del otro. Estas diferencias pueden ser positivas o negativas porque puede ser que el dato sea mayor o menor que la mediana, pero los datos en los que dé la diferencia cero no los vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque quiere decir que son iguales, ¿verdad? Y los rangos que estos estén asignados, eso será lo que vamos a comparar también en cuestión del número de datos. Si eliminamos datos porque van a tener diferencia igual a cero, entonces el 1 es el rango de la más pequeña en valor absoluto, 2 es el rango de la siguiente diferencia y así sucesivamente. ¿Ok? Si hay, tendríamos que, recuerden, siempre estamos trabajando con estadísticos que son las T, ¿verdad? Habrá un T positivo que será la diferencia positiva, ¿verdad? Y habrá un T negativo que será pues precisamente las diferencias negativas. ¿Cómo vamos a calcular esto? Bueno, si yo sumo estos dos estadísticos más y menos, esto va a ser igual al número de datos por el número de datos más 1 entre 2. Y este estadístico tiene la distribución de probabilidad de Wilcoxon, que es el que estamos trabajando y con el cual nos vamos a ir a las tablas y a precisamente estudiar.
Vamos a ver el tema, o perdón, el ejemplo que se nos da. Es de la página acá, de las 7. Aquí hay un pequeño errorcito, pero igual necesito la tabla para que la trabajemos. Así que eh, ya vamos a indicar cuando se ve que hay un pequeño, error acá. Y vamos a sacar también precisamente si lo podemos poner acá justo, más pequeño para que pase. Creo que aquí está bien, más o menos, ¿verdad? Ahí se ve lo que vamos a trabajar. Bueno, empecemos. Dice que se ha observado la productividad de 11 operarios de una fábrica en lunes y en viernes. ¿Ok? Ahí están los pares. El total de piezas fabricadas por día y operario es el siguiente. El operario 1 trabajó 62.1 y 66.6. Por lo tanto, hacemos la resta, ¿verdad? Que será, recuerde, este es mi XY y este es mi Y sub I. Entonces empezamos, este menos este me va a dar menos 4, perdón, menos 4.4. Eh, luego, así con cada uno, ¿verdad? 67.4, 68.9, etcétera. Aquí hay en uno, hay un error que es el número 7, que es 44.7 menos 43, realmente es 1.7. Entonces, quizás voy a tapar eso de aquí para que no nos haga ruido. Para que quede, a ver, sería el 7, este de acá. Y, creo que así está bien. Le vamos a quitar. Ok, creo que sí. Ok, entonces acá será 44.7 menos 43 es 1.7. Y entonces lo que tenemos que hacer es como ubicar los rangos, ¿verdad? Tenemos que reestructurar. ¿Cómo asignamos los rangos? Fíjense lo que les mencioné. Si son iguales, la diferencia nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces a estos no se les asigna un rango. Ok. Y luego empezamos con los que son positivos. En este caso, si se fijan, son muy pocos los positivos, que es, voy a agarrar otro color, el 1. ¿Por qué? Porque el 0.7 es el más pequeño, ¿verdad? El 2 creo que se le había asignado a este precisamente, quiero ver, sí. Y tendrá que ser, déjenme ver. Pero eso sí, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que aquí va a ser como el valor absoluto, ¿verdad? Entonces, este será el valor, quiero ver, el 2 es 0.7, aquí está el 1.5, este sería el 2, ¿verdad? Y este sería el 3. ¿Ok? Independientemente que sea positivo o negativo, solo estamos viendo cuál está más cerca del 0 en cuestión de distancia. El 4, aquí ya caemos en el menos 2 y en el 2. El valor absoluto de ambos es 2. Por lo tanto, lo que se hace es asignarle el rango más la mitad, ¿verdad? Por eso es el 1, el 2, el 3, 4.5, 4.5. Y, y luego ver, quiero ver, el 6 quedaría el 3.7, el 7 el 4 y el 4.4 sería el 8. ¿Por qué no asignamos, y el 4.8 el 9? Sí, ¿por qué no asignamos 5? Porque tenemos dos valores dentro de el 4.5, ¿verdad? Así que el 5 no se pone. Ok, vamos a ver entonces cuáles son los T que son positivos, es decir, aquellos que eran como mayores, si se puede decir, al valor de 0, ¿verdad? Que sería, teníamos, más bien dicho, los rangos, ¿verdad? El 1, que sería el 1, el 2, ¿verdad? Que
que sería este, y el 4.5. Y esto, si yo lo sumo, da 7.5. Ahora vamos con los otros, que sería el 1 más 3. Quiero ver cuál otro. Este es el 3 más 4.5. Ok. Y esto es igual a 4, 8.5. ¿Ok? Recordemos que esto, como estaba definido, a ver si no nos hemos perdido. Recuerden que en este caso estábamos diciendo que eran la suma de los rangos de las diferencias positivas y la suma de los rangos de las diferencias negativas. Por lo tanto, los que eran positivos, pues teníamos precisamente el 1, teníamos al 2, perdón, al valor del 3 y el otro positivo era aquí el 4.5, ¿verdad? Porque hay uno que es positivo y hay otro que es negativo. Y luego la suma de los rangos de las diferencias negativas. Entonces, las diferencias negativas eran precisamente el 1, diferencias negativas, eh, negativas. Aquí creo yo que no, porque las diferencias negativas tendrían que ser la suma de los rangos, ¿verdad? La suma de los rangos negativos, o sea, no son estos que corresponden aquí a la tabla, ¿verdad? Porque la diferencia de los números, perdón, la suma de los rangos de las diferencias negativas tendría que ser el 7, el 6, pero solo tienen que ser tres datos, así que este no. Entonces sería el 1.5, a ver aquí, vamos a poner, el 1.5 que sería 2 y porque tiene que ser igual, recuerden que es simétrica, ¿verdad? Entonces este es el 4.5, este sí, y me falta uno más, entre el 2 y el 1.5. A ver, el del 1.5 es este. Este es el menos 2 y me falta el otro. ¿Dónde está? Menos 2, menos 3 puntos. Aquí está, menos 3.7. Perdón que lo había tachado y realmente sí es un dato, ¿verdad? Recuerden, este es positivo y 1 más 4.5. El 2 no es positivo. A ver, vamos a volver a hacer esto porque me estaba guiando por lo que estaba en el material, pero a ver, vamos a borrar esto para ver bien claros quiénes son los negativos y los positivos. Y recuerden que tienen que ser el mismo número de datos, ¿verdad? Entonces, en este caso, nos quedaría el valor el positivo es 0.7, el otro será 2 y ya. Entonces sería 1 más 4.5. Este será 5.5. Y el de las negativas será el 2, ¿verdad? Del menos 1.5 y el del menos 2 que será 4.5. Entonces este será 6.5. ¿Ok? Ok. Tuve ahí porque no me coincidían con lo que estábamos haciendo en el material, ¿verdad? Los dos. 0.9, ¿dónde está? Ah, no, es que quiera. Ah, aquí, es 1.7. Ah, aquí está. Perdón, sí me hacía falta este, ¿ve? Este es positivo, lo que pasa es que lo borré. Entonces aquí tendría que ser más 3. Entonces aquí es 8.5. ¿Ok? Y entonces necesito otro negativo. Es que recuerden que este lo tuvimos que recalcular, ¿verdad? Entonces el otro será el 2 también, ¿verdad? El 4.5. El negativo también será el 2, que es menos 1.5, y el otro negativo es el menos 3.7, o sea, más 6. Entonces aquí será 2, 4, 6, 12.5. Ok, hoy sí, me van a disculpar, pero había un problemita ahí. Entonces, acá, ¿qué vamos a tomar? Pues que
la representatividad va a ser de 0.10 y n van a ser solo 9 porque hemos descartado a 2, ¿verdad? Descartamos a este que tenía 0 y a este que también tenía 0. Entonces, n va a ser igual a 9. Ya se nos está alargando esto, pero vamos a ver. Aquí tendríamos que buscar el parámetro de alfa, que sería 0.10 entre 2, con n igual a 9. Esto tendría que ser t es igual a 0.05, aquí ya lo dividimos, con 9. Y esto tiene que ser igual a 9. Aquí estamos más o menos manejando lo mismo de la mediana. Luego el otro será t es 1 menos 0.05, entonces es, aquí lo voy a poner 0.95 entre 2, 1 menos 0.05, ajá, aquí. Aquí también no está bien en el material. Esto tiene que ser igual a ¿quién? A t, que es 0.49, 0.96, 0.475. 5,9. Eso tiene que ser igual a el valor que yo voy a buscar, el máximo que tengo que buscar, y ese es el valor de 36 en las tablas de Wilcoxon. Recuerden que no estamos con la misma de la mediana. Al final del documento, el t es igual a 36, es el máximo que tenemos, ¿verdad? Entonces ese es el que vamos a tomar. Una vez nosotros tengamos esto, lo que vamos a hacer es verificar que los cuantiles sean simétricos. ¿Y eso cómo se hace? Pues lo hemos hecho porque hemos tomado 3 de cada uno. Em, el cuantil superior, déjenme ver si encuentro la tabla aquí rapidito. No, no lo tengo en la mano y por el tiempo no quiero hacerla muy larga. Pero vaya, nosotros lo que vamos a buscar es el, el valor simétrico de 9 con respecto a la media. ¿Y cuál es la media? Pues la media de los valores de t positivo. ¿Cómo vamos a sacar eso? Pues ahí está la fórmula que discutimos, que sería n por n más 1 entre 4. Entonces, para n esto será, para n9 será 9 por 9 más 1 entre 4, entonces 10, 90 entre 4, esto es 22.5. Y el simétrico de 9 es 36, ¿verdad? Eh, es por eso que es el valor de 36, porque es el simétrico con respecto a 22.5. Ahora, volvemos otra vez a buscar en la tabla y ahí nos aparece un 8.5, que esto es igual al t más, y esto tiene que ser menor o igual al parámetro que ya habíamos definido con n igual a 9. Y ¿cuál es igual a 9? Entonces, este 8.5 sí cumple y por lo tanto rechazamos la hipótesis nula porque efectivamente la mediana no es la misma entre el valor de lunes y viernes en cada uno de los pares, ¿verdad? Así que aquí rechazamos la hipótesis nula, que era que la mediana era igual a 0, y si la mediana era igual a 0, quería decir que los valores eran los mismos, pero la rechazamos porque eso no quiere decir que simplemente eh, es, es diferente. ¿Ok? Esa es la primera parte. Ahora deberíamos de ir haciendo si la mediana es positiva o si la mediana es negativa, ¿verdad? Y esto se hace con lo mismo, ¿verdad? Se va a buscar el valor del alfa y el valor de 0.1, perdón, de 1 menos 0.05, y ahí nos van a dar que cuando el t positivo es para la mediana mayor o igual a 0, ¿verdad? Este nos va a dar 7.5. Y en el siguiente, cuando t es 0.1 con n igual a 9, este nos va a dar igual a 10. Lo mismo va a pasar, vamos a tener que rechazar porque esto está
fuera del el rango de rechazo de la tabla, y entonces podemos tendríamos que concluir, más bien dicho, que la productividad que se da en viernes es mayor que la productividad que se da en día lunes, porque estamos rechazando el hecho de plantear de que la mediana es mayor que cero, ¿verdad? Entonces, si eso lo estamos rechazando, quiere decir que el viernes es más alta y por lo tanto es un valor negativo, ¿verdad? Cuando el viernes tiene valores mayores, entonces la diferencia nos da valores negativos. Bueno, esto es lo que teníamos pensado. Déjenme ver acá. Esto creo que nos puede ayudar para la tarea 15. A ver, vamos a ver así rapidito. Lo vamos a dejar planteado por lo menos para que lo podamos hacer. Este es un ejercicio que se propuso para que lo trabajáramos juntos. Dice que se eligen al azar 10 empleados, es decir, N es igual a 10, de una empresa y se anotan sus sueldos mensuales en dólares. Todos esos valores que están ahí son precisamente eh, eh, los datos, ¿verdad? Los 10 datos. Entonces, para esto tenemos que trabajar con la binomial porque fíjense que es un número pequeño de datos y además es una serie simple, no hay pares, ¿verdad? De lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues precisamente, en primer lugar, plantear que la hipótesis nula es precisamente que em, la mediana es igual a la mediana sub 0 y la alternativa es que la mediana es diferente a n sub 0, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos que hacer, nos dan la significancia, es decir, que yo voy a buscar x con 0.1 entre 2 con un n, ¿verdad? De 10. Ok, eso es lo que vamos a buscar. Entonces se plantea y dice, bueno, el parámetro tendrá que ser menor a x, que es 0.05, o también se va a plantear que el x de 1 menos será 0.95 es menor a t, o sea, lo contrario, ¿verdad? Entonces los cuantiles en este caso será 0.05 y será 0.95. Esos serán como los parámetros para ir a buscarlo. Entonces, lo que vamos a hacer, pues ir a buscar en la tabla el n, ¿verdad? Con el 0.025. De, si puedo entrar aquí rapidito, el n es 10. Es 10. Con 0.05 es 0.0 y 0.0. El 10. Ok. Está. Perdón, la unidad es un 0.05 será 0.3487. Y el otro será 0.9044. Ok. Entonces, aquí tendríamos que rechazar o aceptar, ¿verdad? Es decir, esto tendría que ser el 0.05, que es el parámetro, ¿verdad? Que es el menor a este. Y aquí el parámetro que es 0.95, este tiene que ser menor y efectivamente este es menor que este y este es menor que este y por lo tanto se acepta, ¿verdad? La
la prueba y por lo tanto no está en la zona de rechazo y no se rechaza y por lo tanto sí se puede decir que el dato que tenemos de 1200 sí se acepta. ¿Verdad? Bueno, esto es más o menos lo que se tenía para esta tutoría. Mañana igual nos conectamos. Cuídense mucho y estamos pendientes, ¿verdad? De conectarnos y de sacar algunas dudas cuando lo necesiten. Pasen feliz noche.